Estamos aquí para llevar el mensaje, para llevar la palabra que el Señor me ha dado y pues que quiero que en una oración ofrendados a Él le pidamos que ensanche nuestro corazón, nuestra mente y podamos recibir adecuadamente. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar a esta hora aquí. Lo hacemos con gozo, sabiendo, Señor, que tú te haces presente, sabiendo, Señor, que es por ti que tenemos vida, que podemos regocijarnos en ti, porque te conocemos, porque acercándonos a ti, Señor, nos acercamos a la vida eterna. Gracias, Padre. Permite que a esta hora podamos recibir este mensaje que tú nos tienes preparado y que seas tú hablando a través de mí, Señor, usando mi garganta, mis palabras, mi boca, de modo que pueda llevar con denuedo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien puedan, tomen asiento. Cuando Dios creó el universo, creó también la tierra. Y lo hizo con un propósito que vimos al final de un trabajo dedicado de 6 días. Nos dice la palabra de Dios que en el séptimo día Dios descansó. En el versículo 2 del segundo capítulo de Génesis leemos lo siguiente. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Durante esos 6 días que ya nosotros los hemos analizado como periodos de tiempo denominados Yom, ya los hemos estudiado aquí antes, Dios dispuso la naturaleza de forma armónica, de forma agradable. Él decidió que los ríos, las montañas, los animales hicieran parte de una orbe, de una creación divina, de una preparación, porque después vendría el hombre a disfrutar de esa preparación, de eso que Él hizo, al llenar la tierra. No sé si todos ustedes tienen computadora, pero es increíble los mensajes que presenta la Microsoft cuando tú enciendes la computadora y te muestra esos paisajes, las montañas, las playas, el mar, esas rocas que salen por encima del agua, los bosques. Es hermoso la forma como algunos fotógrafos adiestrados capturan estas imágenes. Y Dios nos las presenta a través de esta compañía, llevándonos a mirar la majestuosidad de su creación. Yo a veces me pongo a mirar las sombras que proyectan estos árboles, los jardines tan hermosos, los castillos que presentan, y me imagino caminando por esos lugares. No sé si a ustedes les ha pasado. Y yo digo, gracias Señor, porque tú creaste esto para mí. Tú lo pusiste allí para mí, como tu creación, como tu hijo. El Señor nos dio esa facultad, esos sentidos, esa percepción a su obra. Pero una vez la computadora se inicia, entonces viene la realidad, vienen las noticias y vemos todo lo que está sucediendo en el mundo. Yo me siento y pongo las noticias, el CNN, incluso en el YouTube ahora están presentando noticias y las imágenes de video que nos llegan de guerras, de personas que roban, que matan, que hieren, que tratan de apoderarse de los demás en actos de violencia indescriptibles. Y piensa uno, de verdad que esto no fue obra de Dios, esto fue obra del hombre. Se ven casos de personas que tienen riquezas y quieren conseguir más, de líderes gubernamentales que están dañando con sus actitudes, con sus decisiones a todo un pueblo. Son decisiones que dañan a toda una nación y eventualmente afectan a todo el mundo, porque, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita allá en Palestina, en Israel, está
afectando a todo el mundo. Todo el mundo está pendiente de eso y quiere intervenir. Y en el momento en que lleguen esas intervenciones, entonces el problema se hace mayor. Son cosas que nuestros hijos van a vivir, situaciones que nuestros hijos van a tener que vivir en un futuro. Desafortunadamente, ese afán de conseguir más riquezas lo vemos en las grandes potencias. Ahí tenemos, por ejemplo, a una Rusia que tiene más de 6 millones de millas cuadradas de tierra. Es el país más grande de todo el mundo. Y ahí está peleando con Ucrania para poderse apoderar de un pedacito más de tierra. Todas estas guerras tienen ese propósito de poder, de conseguir más. Y desafortunadamente no hay nada que nosotros como cristianos podamos hacer. Simplemente orarle al Señor para que la situación sea más llevadera. Pero no hay justicia, no hay piedad de parte de esas personas. Génesis capítulo 6 del versos 11 y 12 nos dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Algunas versiones dicen: el mundo se había desviado, toda carne se había desviado de la presencia de Dios. Y esa desviación es lo que a nosotros nos entristece. Que el hombre se desvíe de la creación de Dios, que el hombre mire hacia otros lados, que el hombre cree otros dioses, viva unas situaciones que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Cuando el hombre desvía de sus propósitos los planes impuestos por Dios, aquí sucede que el hombre quiere planear por sí mismo, decidir por sí mismo, desear por sí mismo, y se olvida de Dios. Lo hace a él a un lado, pensando en que lo que él va a decidir, lo que él va a conseguir tiene más sentido común que lo que Dios quiso hacer. Fíjense en eso, podemos ver que lo que sucedió hace 10,000 años lo estamos viviendo de nuevo. Vamos a leer primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En este versículo es importante mencionar la primera parte, donde el apóstol dice: todo lo que hay en el mundo. La palabra mundo puede referirse a la tierra y sus habitantes. O sea, la tierra, el mundo como mundo fue creado, o como tierra fue creada por Dios con un propósito. El mundo aquí, de la manera como lo menciona el apóstol, es más lo que el mundo le ofrece, las enseñanzas del mundo, lo que el mundo le está dando al hombre. Es lo que está dañando nuestro corazón, nuestra situación. Es lo que nos está desviando. Es lo que nos está distrayendo a nosotros. Aquí tenemos unas guerras entre Corea y el norte y el sur. Aquí tenemos Rusia y Ucrania. Tenemos a Israel con Hamas o con los palestinos. Y son distracciones para nosotros. Distracciones porque ya de por sí tenemos problemas en la casa, problemas familiares, problemas en la comunidad, problemas en la ciudad, para tener que distraernos con una situación de esas, para tener que soportar lo que personas irresponsablemente están haciendo. Justamente estaba mirando que en las escuelas los hijos de los árabes las hijas de los árabes están yendo con esos vestidos negros donde no se les ven sino los ojos. Es una manera de apoyar lo que está sucediendo allá. Y muy triste que los niños tengan que saber de esa situación, que no la entienden, no la comprenden, porque van a preguntar: oye, papá, mamá, ¿qué es lo que está sucediendo allá?
¿Por qué eso? ¿Por qué la gente se odia tanto? ¿Por qué la gente no se quiere? ¿Por qué la gente trata de sacar a estas personas de allá? ¿Por qué las están reteniendo? Y uno no sabe de verdad cómo explicar la condición humana. Uno no sabe explicar cómo es esa mentalidad de esas personas. Cómo quieren dañar, cómo quieren destruir. Quién sabe cuántos países se vayan a involucrar para arreglar esta situación. Y entre más países se involucren, más grave se pone la situación. Porque entonces entra Estados Unidos, entonces Rusia dice no se metan, si se van a meter nosotros nos metemos. Entonces se forman unos conflictos que nos dañan a todos, nos perjudican a todos. Nosotros oramos a Dios, como le decía yo al pastor, hay situaciones en las que simplemente tenemos que decir, Señor, que se haga tu voluntad. Porque si la voluntad de Dios es esa, crear una situación de esas, o no crearla, Él no la creó, Él la permite. Él permite que el corazón del hombre se desvíe, se dañe, a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Hasta dónde podemos sostener esta situación. Porque es toda una desviación del camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, pero cuando nosotros no tenemos a Jesucristo, no consideramos a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, entonces no vamos a creerle. No vamos a abrir la palabra y vamos a creer lo que la palabra de Dios dice. Y es ahí donde empieza el problema a crecer, cuando nos alejamos de Dios. Entonces aquí, cuando nos dice el apóstol, todo lo que hay en el mundo, él está queriendo decir todo lo que hay en el mundo. El verso continúa menciona un segundo objeto que es una causa de desvío, y son los deseos de la carne. Recuerden, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Un segundo elemento. Los deseos de la carne aquí la carne tiene una doble interpretación. Porque como cuerpo humano creado por Dios a su imagen y semejanza, no es malo. Lo que pasa es que algunas personas quieren solucionar los apetitos de la carne. Algunas personas quieren darle a la carne lo que la carne no está pidiendo. La carne no está pidiendo drogas. La carne no está pidiendo placeres sexuales. La carne no está pidiendo alcohol. Pero nosotros creemos que es una atracción de la carne y queremos satisfacerla. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque hay personas que consideran la carne mala y tratan de maldecirla. Se hacen tasajones, la aporrean con látigos, porque dicen, es la carne la que me está llevando a hacer esto. Pero no es la carne, es la voluntad del hombre. Es aquella parte en tu cerebro que tiene la habilidad de decidir si sí o si no, si lo acepto o lo rechazo. Y es una situación complicada porque no siempre va a haber esa disciplina. Y si hay esa disciplina, necesitamos el poder de lo alto. Necesitamos una guía que nos dirija a esa disciplina. Como dijo el apóstol, el que esté falto en sabiduría, pídala a Dios y Él la dará en abundancia. Pero a veces no acudimos a Dios para pedirle sabiduría, sino que decidimos que lo que estamos haciendo tiene sentido común, es lo más lógico, es lo más apropiado, es lo más conveniente, es lo que más favorece a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, es lo que más favorece a la comunidad. Y simplemente lo hacemos sin mirar hacia arriba, convencidos de que porque tenemos un diploma ahí pegado de la pared, no nos lo dieron por gracia, sino que lo luchamos, ¿sí? Y entonces vamos a hacer uso de él, pero nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de que Él fue el que nos dio esa posibilidad de alcanzar ese diploma. Los deseos de la carne pueden arruinar la vida, el trabajo, pueden arruinar el matrimonio, pueden arruinar toda la familia. Los deseos de la carne pueden hacernos un hueco,
como participantes de una sociedad que es cruel. La sociedad es dura. La sociedad nos exige. Y a veces nosotros nos metemos en deudas, en situaciones por mostrar una cara ante la sociedad. La sociedad nos exige que seamos alguien y a veces nos sacrificamos de manera indecente para poder cumplir con ese requisito. Un ejemplo de ello puede ser la pasión por el dinero. Hay personas que matan a otras para apropiarse de sus dólares, de su computadora, de sus posesiones, de su vehículo que tanto trabajo le ha costado conseguirlo y que a veces apenas lo está pagando. Hay personas que no les importa y van y se lo quitan. En Colombia a veces es una manía de se meten por un lado, le ponen un revólver, hacen bajar a la persona y le quitan su vehículo. Cuando es un material, es un elemento, es una herramienta de trabajo. Y ellos están simplemente convencidos de que esa es la felicidad, tener más posesiones. Otros se adictan a las drogas buscando complacer necesidades, como dije, creadas por la carne misma. Necesidades que en realidad la carne no les está pidiendo. Y eventualmente entramos a ser parte de un mundo corrupto, de un mundo en que el adicto a la droga, de una manera irresponsable, roba para poder seguir en la droga, para poder conseguir esos dólares que necesita y hacerse más adicto, hacerse más daño, dañar toda la familia. Eso lo vemos muy cerca de nosotros, en nuestras propias familias. Cada familia anda con su paquetico de problemas en el hombro y sabemos que nos han dañado, nos han perjudicado a nuestros padres debido a esa debilidad por complacer la carne. El problema del adicto, el problema de la complacencia con la carne es a nivel mundial. Eso lo vemos en las noticias. En cada país hay situaciones que están dañando a la sociedad de jóvenes, están destruyendo las familias a causa de la complacencia de la carne. Otra desviación que tiene que ver con los deseos de la carne es el sexo. A través del sexo nosotros vemos que se mueven millones de dólares en compañías dedicadas a la pornografía. Y esto es algo de lo cual todos debemos ser conscientes. La pornografía lleva a la prostitución, lleva a deseos insanos del hombre en los que compañías se cierran, personas pierden su licencia por corrupción, por situaciones que tienen que enfrentar. Hay no solamente prostitución, se ve el tráfico humano. Personas que son traídas aquí a este país con engaños de Centroamérica, de Suramérica, y eventualmente es para usarlas como objetos sexuales en prostitución. Todos sabemos de eso y lo vemos en las noticias constantemente. Es triste. Personas que sin ningún escrúpulo simplemente buscan incrementar sus bolsillos. No piensan que un día ese dinero va a desaparecer o no lo van a poder llevar con ellos el día que perezcan. Van a entrar en una tumba sin un solo peso, sin nada de todo el daño que hicieron. Pero todo ese daño que hicieron, Dios lo va a cobrar. Pero ellos en ese momento no piensan en nada de eso. Juan también nos habló en el versículo del desvío de deseos que entran por los ojos. Aquí en ese versículo. Y es un problema más. Recordemos que cuando Juan escribió esta carta no habían computadoras, no habían teléfonos celulares. Pero sin embargo existía la envidia, existía el poder, existía el deseo de quitarle a los demás lo que tenían. Nosotros encontramos que Caín asesinó cruelmente a Abel. ¿Por qué? Por envidia. Porque
Dice la palabra de Dios que su semblante decayó. O sea, se sintió apesadumbrado al ver que Dios miró con agrado las ofrendas de Abel, pero no las de él. ¿Por qué? Por alguna razón. No nos explica la Biblia si era que estaba sacando lo peor de su vegetación para ofrendarla al Señor. No sabemos, pero sí nos dice claramente que Abel escogía de lo mejor de su ganado para ofrendarle al Señor. En nuestra mente siempre hay una diferencia entre lo que deseamos, sea para bien o sea para mal. Cuando deseamos para mal, nosotros tenemos que ser conscientes de las decisiones que estamos tomando. Cuando deseamos para bien, queremos poner todo el corazón, todo lo que somos, todo lo que tenemos, para que esa persona o esa comunidad o esas personas se beneficien. Porque hay en nosotros un corazón, una disposición, sea buena o sea mala. Hay una disposición que simplemente la sacamos a flote. Hoy en día estamos viviendo lo que se llama la cultura de la pantalla. Hay pantallas en todo. En la casa tenemos 2 o 3 televisores, tenemos la computadora, 2 o 3 computadoras, tenemos las tabletas, tenemos los laptops. Y atención, tenemos una más pequeñita, el celular. Hay personas que se pegan del celular y lo llevan al baño y se bañan con él. Es decir, están perdiendo completamente la comunicación con su pareja, con sus hijos, porque esto es más importante, el mirar el celular. El celular lo traen con ellos a todas partes. Aquí vemos que la iglesia está muy desocupada porque le dijimos que íbamos a grabar el mensaje. Entonces, ¿qué dijeron? No, pues ¿para qué vamos a la iglesia? Lo vemos en YouTube. Tristemente. Así que es una idea que nos lleva a nosotros a entender que ahora todo se hace a través de pantallas. Yo le decía ahora a una compañera, a una hermana, yo me sentía tan mal de la gripe la semana pasada que llamé a pedir una cita y me dicen, el doctor lo puede ver en la pantalla. Y sí, efectivamente, le vamos a mandar un enlace para que usted le haga clic, acepte, pone su nombre y ¡tará! Ahí estaba el doctor. ¿Cómo está, Roy? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, doctor. Ahí estábamos hablando, yo en el celular y él en su oficina, en su computadora. Y sí, efectivamente, me diagnosticó, me mandó la prescripción, todo. No tuve que moverme de mi cuarto. Todo está por pantallas, todo. Así que las ideas visuales se han convertido en una industria dominante. Ahora ya no tenemos el periódico. ¿Cuántos de aquí han comprado el periódico de hoy? Ninguno, ya no compramos el periódico. ¿Para qué? Si es por las noticias, las encontramos en el internet. Las vemos en el teléfono. Las vemos en el televisor. Pero hasta la publicidad que nos llegaba en el buzón del correo, ya no llega. Ya la publicidad la insertan en las películas de Netflix, en los videos de YouTube. Nos lo mandan en notificaciones a través del teléfono. Ya no hay periódico. Ya nadie lee. Mis nietas, yo las ponía a escribir, nomás por curiosidad. Escríbeme aquí esto que dice. Ejemplo puede ser. No le entendí la letra, porque hacen unas letras más grandes que otras por allá caídas, otras arriba de la línea. No saben escribir. Y cuando van a leer, son Juan, también. Es increíble. Porque lo que nosotros debíamos de hacer es decirle, ¿sabes qué quieres comer? Escríbeme esto, agarra un papel y escríbeme todo este párrafo aquí, en una hojita en blanco. Pero no tenemos tampoco esa voluntad. Ni siquiera les decimos, léeme esto, para poder que compensen
nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, de tenerlos que llevar a la escuela, de tenerlos que recoger, de tenerlos que alimentar, de tenerles que lavar la ropa, de tenerlos que muchas veces cambiar. O sea, en otras palabras, nosotros somos culpables de la situación, porque desde pequeños estamos haciendo eso. Están deseando mucho, mira, aquí tienes el teléfono y se lo entregamos. Ya el niño de 2, 3 años tiene su propio teléfono. Ese es el angelito que nosotros estamos utilizando para que lo cuide. Porque así el niño se siente y se pone a mirar, entonces está calmadito. Y eso era lo que queríamos. Es una manera de nosotros hacer parte del problema. Las ideas visuales entonces sí se ha convertido en una industria que es dominante. Todo ser humano busca 3 cosas. Y eso sí les ruego que lo escriban. Seguridad, aceptación y significado. Buscan seguridad, buscamos sentirnos seguros. Buscamos seguridad y por eso compramos un seguro para la casa, un seguro para el vehículo, un seguro médico, porque queremos seguridad, queremos sentir que no vamos a tener problemas mañana, o esta noche mientras dormimos, o que de pronto se nos entren a la casa. Buscamos seguridad y tenemos cámaras y tenemos un sistema de seguridad en el vecindario. Buscamos seguridad. Buscamos aceptación. Queremos la aceptación de los demás. Queremos sentir que los demás están a gusto con nosotros. Y a veces los complacemos sin que nos estén pidiendo nada, los complacemos. Porque buscamos su aceptación. No queremos ser rechazados por ellos. Y buscamos significado. Buscamos un propósito en nuestra vida. Buscamos un propósito en nuestra vida, algo que a nosotros nos haga sentir que nuestra vida tiene fundamento. Es algo que constantemente lo estamos buscando. ¿O no? ¿O nadie de aquí piensa de esa manera? Todos buscamos un propósito. Yo le digo, Señor, yo desconozco tus propósitos para mi vida, pero me pongo en tus manos para que tú hagas de mí el instrumento que necesitas. No podemos ir a que nos adivinen la suerte y nos digan, oh, Dios tiene para usted propósitos. No, eso lo sabemos todos, pero no tenemos que andarlos buscando. Esperamos en Él, esperamos en Dios simplemente. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ellos tenían esas 3 cosas. Tenían seguridad, tenían aceptación, porque Dios les había dado todo lo que necesitaban y no les estaba exigiendo nada más que obediencia. Incluso ni siquiera la obediencia se les estaba exigiendo. Les dijo, esto es lo que yo quiero que hagas, no te acerques a ese árbol. De todo árbol del huerto podrás comer, pero ese que está allá, ese me lo dejas en paz. No te acerques a él. Le estaba dando una norma. A veces nosotros tenemos un visitante en la casa y le decimos dónde queda el baño para que no se vaya a hacer pipí en la sala. Nosotros en la casa tenemos reglas y las queremos imponer, y el que no las conozca simplemente las va a escuchar, y a menos que sea retardado, entonces las va a aceptar. A menos que esté en contra de nosotros o vaya con la intención de dañar nuestro hogar, nuestra relación, entonces no se va a meter en nuestras cosas, va a procurar no tumbar las cosas donde no debe y quebrarlas, va a procurar hacer todo adecuadamente. Y así estaban Adán y Eva. ¿Cuál era el propósito? Obediencia. Él les dijo, ustedes van a procrear, ustedes van a llenar el mundo. El mundo toma ventaja de esas necesidades del hombre. El mundo allá afuera, él está viendo qué necesidad tiene, saber qué le vendo. Oh, agua, veo que está tomando agua, vamos a venderle una botellita de agua. Pero el agua es gratis, pues se le ponemos una etiqueta y se la vendemos.
Le decimos que es más pura que aquella, que es más limpia que la de más allá. Y nosotros compramos la idea. Porque queremos sentirnos seguros. Porque si a mí me dicen que esta botella tiene menos menos que esta otra, entonces voy a comprar esta. Estoy buscando seguridad. Y si el agua que tengo acá es la que más se está vendiendo, entonces estoy buscando aceptación porque esta es el agua que se toma aquí en la iglesia, o aquí en esta casa, o allá en ese lugar, o en esa empresa donde yo estoy yendo. Aceptación. Por esa razón, la industria médica. ¿Qué pasa con la industria médica? Está vendiéndonos cosas que no necesitamos. Se nos cae el pelo, pero es que eso es natural. Pero nos están vendiendo una cremita para que nos hagamos masajes, para que el pelo crezca de nuevo. Y ahí hay una industria, ¿o no? Tenemos un olor natural, pero nos están vendiendo un desodorante que te dura todo el día, las 24 horas. Se nos está poniendo el cuello como un acordeón, pero es que venden una crema para alisar la piel, para que nos veamos más jóvenes. Que estamos muy gorditos. Pero es que allí hacen la succión, allí hacen cirugía estética, que los senos más grandes, que más chiquitos, que las caderas más grandotas, que menos abultadas. Todo tiene un propósito dentro de la industria médica que se llama como hacer dinero. Hacer dinero. Y entonces, como nosotros estamos buscando ese otro elemento que es la aceptación, nos metemos en el rollo de rejuvenecimiento en el centro de estética, nos suscribimos al club de los atléticos porque nos dicen que más pecho, más espalda para los hombres es conveniente. Y todo eso lo compramos, nos lo venden por los ojos y lo compramos. Así que ese problema de aceptación lo buscamos siempre y lo vemos entre los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes se llenan de tatuajes? Se ponen un zarcillo aquí, otro aquí en la oreja, o 3 o 4 en todas las orejas, a todo lo largo. ¿Por qué se ponen zarcillos en la lengua? Que no pueden hablar. No, pero es que eso es la moda. Y ese es el grupito de niñas que ahora todas tienen su zarcillo. Muéstrame el tuyo, muéstrame tu zarcillo. Ay, sí, al que más costoso lo tenga y donde más lo noten, que en la nariz, que en las cejas, que en la barbilla, que en el cachete. Y eso hace parte del rollo al que nosotros estamos entrando. Es la moda. Ustedes ven que las tiendas de ropa cada vez están cambiando, están modificando. Ahora están abriendo. Ustedes van a uno de esos moles y encuentran la ropa de invierno. ¡Wow! Y no estamos hablando de chichiguas, estamos hablando de ropa costosa, abrigos de cuero, botas altas. Y todo eso hace parte de la aceptación en la que queremos entrar. Otro ejemplo es la pérdida de identidad. Estamos perdiendo la identidad. Ya estamos dejando de ser lo que éramos para empezar a ser una persona enteramente diferente. Y desafortunadamente, esa pérdida de identidad nos crea problemas. Nos causa problemas en la familia. Por ejemplo, cuando una madre dedica todo su tiempo, las 24 horas a su hijo, a apachacharlo, a cuidarlo, a mimarlo, eventualmente su esposo lo está haciendo a un lado. A su esposo lo está haciendo a un lado. Eventualmente esos hijos crecen y se van de la casa. Y cuando ya se van de la casa, la esposa se queda solita y trata de buscar a su esposo, pero su esposo ya no está. Ya se aburrió de tanta indiferencia, de tanta soledad. Ya se amargó, ¿sí? Porque perdimos esa identidad, perdimos
ese vínculo armonioso que teníamos antes, porque estamos endiosando a una persona, estamos endiosando a un hijo, a un nieto. Lo más hermoso, qué belleza. Y el esposo se queda, pero yo era el bonito aquí. ¿Qué pasó? ¿Sí? Nos van haciendo a un lado. Entonces, ¿dónde quedó la identidad de esa persona? Ustedes tal vez se hayan escuchado entre actores y directores prominentes de cine que por un error, por estarle mirando las piernas o el sentado a una muchacha, ya se metieron en problemas y empiezan a hacerlos a un lado. Ahí tenemos, por ejemplo, a Will Smith, el negrito que ustedes lo han visto en tantas películas. Sí, Will Smith abofeteó a Chris Rock en plena entrega de Óscares frente a millones de personas. ¿Y ahora qué? Ahora nadie lo quiere contratar en Hollywood. Ahora nadie busca su presencia, nadie quiere tomarse ni siquiera una foto con él. Perdió su identidad. Desafortunadamente, hay situaciones en las que, mire por ejemplo un abogado, un prominente abogado, está muy famoso en toda la ciudad, a veces en todo el país, pero comete un error y pierde hasta su licencia, pierde su familia, ya nadie lo quiere contratar. Lo mismo sucede con un médico que diagnostica mal a una persona y la persona se muere. ¿Quién más lo va a contratar? Nadie más lo busca. Nadie más lo busca, perdió su identidad como médico. Así esté lleno de diplomas, perdió su prestigio como médico. Pero hay una identidad que nos dice que nunca se nos perderá, y es la identidad con Cristo. Es esa hermosa identidad cuando nosotros nos identificamos con Cristo. No importa dónde vayamos, no importa dónde estemos, no importa las condiciones en las que estemos. Lo que estemos pasando es un gozo porque sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es a los que son llamados de acuerdo a sus propósitos, como nos dice Romanos 8:28. Y es una identidad que no queremos perder, porque así sea el médico, el abogado, el actor, en problemas de esos, él no ha perdido su identidad con Cristo. Y él sabe que todo lo que le suceda es para bien, y que cuando va a tomar una decisión, va a diagnosticar a un paciente, va a defender a alguien en la corte, va a hacer una película, está mirando primero la aprobación de Dios. Está mirando primero la identidad con Dios. Nosotros, como dice Primera de Juan, que lo vuelvo a leer, Primera de Juan 2:17 nos dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Leemos nuevamente el verso 1 de Juan 2:16, Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y aquí es una manera de desviarnos, la vanagloria de la vida, lo que te ofrece la vida. ¿Qué es esa vanagloria? Es arrogancia, son cosas falsas, son cosas exóticas que pasan. Y a veces son cosas que nos quieren mostrar una superioridad o hacernos sentir más superiores a los demás. Vanagloria de la vida. Un ejemplo es el de una persona inmigrante, una persona que llega aquí a este país, un inmigrante, y habla muy ostentosamente de lo que era en su país. Cuando yo estaba en mi país era un médico de gran prestigio, era una persona, era un abogado, era un arquitecto, era un ingeniero. Y van a su país y dice, yo allá en Houston tengo una empresa de podar árboles, de jardinería, cuando aquí le trabaja para un señor cortando el césped. Pero
Es la vanagloria de la vida la que nos lleva a mostrar cosas. Son simplemente situaciones que nosotros ponemos en nuestro corazón, en nuestra mente, pero que nunca van a lograr la verdadera identidad con el Señor. El verdadero propósito de Dios no es que nos mostremos grandes delante de los demás, con esa superioridad, con esa arrogancia. Ese no es el propósito de Dios en nuestras vidas. El problema de los días de Noé era todavía más grande que el problema que estamos enfrentando hoy. El problema en los días de Noé tiene que ver con que nos dice la palabra que toda carne había desviado su camino ante los ojos de Dios. Pablo temía de que los corintios se estuviesen desviando del camino que él les mostró cuando fue a visitarlos. Y en su carta le dice en 2 de Corintios 11:3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nos debe quedar entonces claro que cuando Eva fue engañada por la serpiente, vio el fruto, lo vio con sus ojos. A ella no le contaron que ahí había un fruto. Ella se arrimó desobedientemente hasta el árbol, vio el fruto y lo codició. Entonces aquí, esa codicia hizo que ella se desviara de los propósitos de Dios. No sabemos la discusión tan horrible, el argumento tan horrible que hubo entre Eva con Adán cuando lo enfrentó y le dijo: mira lo que traigo acá. Yo que te dije, no hablamos de esto antes. Sí, tuvo que haber sido un argumento así, similar, pero porque nosotros como hombres, como esposos, sabemos que si a la mujer le pasa algo después de que nosotros le habíamos advertido tanto que no lo hiciera, entonces nos va a molestar, nos va a herir en el corazón, nos va a fastidiar. Y por eso han habido muchos divorcios. Así que tenemos que ser conscientes de que no podemos desviarnos del camino y enfrentar crisis ocasionadas por ese desvío. Cuando los problemas se nos vienen encima, nos preguntamos: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Dónde estuvo mi error? Tal y como le pasó al hijo pródigo. Ustedes lo recuerdan cuando Jesús hablaba del hijo pródigo. El hijo dijo: dame mi herencia, lo que me corresponde a mí, y yo me quiero ir. ¿Qué le dijo el papá? Ok, si eso es lo que quieres, pero mira, aquí tienes todo lo que necesitas. Y nos dice Lucas 15:17. Cuando ya él se fue por allá y vivía entre chiqueros y con hambre, dice Lucas 15:17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? A veces nos toca llegar hasta ese punto para poder entender que lo que se nos dijo, lo que se nos aconsejó, lo que se nos advirtió, tenía más sentido común que nuestras propias decisiones, que nuestro propio anhelo de la carne, buscando cosas que no se le habían perdido, anhelando cosas que no necesitaba. El mundo maneja la apariencia, pero en mis años de juventud yo recuerdo que yo me consideraba perfecto en todo sentido. Oh, sí. Yo amaba el mundo, aunque me costaba reunir unos pesos para poder llevar a la novia a tomarse una malteada. Pero estaba en el mundo. Tal vez cuando me le escapaba a mi mamá no había problema por el celular, porque en ese tiempo no había celular. Entonces ella tenía que esperar hasta que yo llegara. Si es que llegaba. ¡Ay, qué malo! Yo no tengo esos testimonios que algunos pasan aquí y hablan de unos testimonios, lo que yo era, lo que yo sufrí, lo que yo tuve que enfrentar. Yo no tengo ese tipo de testimonios tan agraviados, pero
qué hermoso hubiese sido el haber conocido en mi época de juventud al Señor. Yo al Señor lo vine a conocer cuando yo tenía más de 30 años, como a los 38 años. Pero lo conocí y el Señor me aceptó y pude llegar a Él y el Señor me dijo, te estaba esperando. Qué hermoso. Qué hermoso es saber que el Señor todavía está pacientemente esperando por nosotros. El tiempo de Dios es imprescindible y cuando Él dijo, basta, ya no más, nosotros tenemos que entender esa palabra. Dice Pablo, cuando él testifica sobre sus debilidades, bástate mi gracia, en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia. La debilidad natural del hombre no solamente afecta a los no creyentes. La debilidad natural del hombre también nos afecta a nosotros. Como cristianos debemos entender y aceptar que mientras el mundo exista, nosotros podemos caer en cualquier momento, porque es la debilidad natural nuestra. ¿Sí? Yo pude haber comido ya, pero cuando la hermana Janet trae esos tamales, yo le tengo que decir, deme un par. Porque es la debilidad natural nuestra. Aunque nosotros no estemos necesitando las cosas, nos dejamos atraer por ellas. Aquí no se fortalece nuestra voluntad con venir aquí a la iglesia todos los días. Hay iglesias que están teniendo servicio todos los días, pero eso no nos hace más santos. Eso no nos hace más cristianos. Y debemos ser conscientes de eso, pero hay una comunicación con Dios que debe estar latente, que debe estar permanente, que debe ser constante. Una comunicación con Dios, perseverante en todo momento. Recordemos que el enemigo no duerme y el enemigo está atento a todo cuanto hagamos, a ver cómo nos ve caer. Lo leímos en Job. Pero no has visto allá a tu siervo, el día que le quites alguna cosa, él va a caer. ¿Sí? Y Dios lo reta, le dice, le puedes quitar lo que quieras, no le quites su vida, pero vas a ver cómo no cae. Y desafortunadamente nosotros somos más débiles que Job. Y cuando viene el enemigo tenemos que estar aferrados de Dios, así como hacía Nehemías cuando estaba reconstruyendo el templo, con una mano en la espada y con la otra trabajando. Porque él sabía que en cualquier momento podía caer. El Señor Jesucristo oraba por sus discípulos. Sus discípulos andaban a toda hora con Él, le seguían a donde Él iba, pero Él estaba orando por ellos. Encontramos esa oración en el capítulo 17 del libro de Juan. En Juan 17:15, Dios está orando por ellos y le dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es la oración de Jesucristo a su Padre por ellos. Nosotros queremos hacer parte de ese grupo de adoradores, de ese grupo que le sigue a Jesucristo, para que Jesucristo interceda ante el Padre por nosotros, por cada uno de nosotros, por nuestras debilidades, para que el Señor nos dé sabiduría en qué es lo que nosotros debemos ser fuertes, qué es lo que nosotros debemos decidir para agradarle a Él. Amén. Algunos de ustedes tal vez hayan experimentado ese tipo de realidad visual, que son unos aparatos grandes como unas gafas de bucear y van conectadas con micrófonos y se las ponen y la persona se las pone y es viendo un mundo irreal, haciendo parte de un juego, haciendo parte de un ambiente. Y hay de boxeo, hay de nado, ustedes saben de qué estoy hablando. Ese tipo de máscaras que se ponen, que son como unos cascos, y la persona, si no se
mire eso. Gracias hermana. Y si la persona no se da cuenta, se sale chocando con el televisor, ustedes lo han visto en esos YouTubes, en esos TikToks. La persona se sale yendo por un hueco, se sale haciendo atropellar por una bicicleta, por un vehículo. Porque está en un mundo que no es real, en un mundo virtual, en un mundo que le está mostrando de manera fantasiosa colores, ambientes, situaciones, actividades irreales. Pero si en vez de ponerse ese casco virtual con el que vive una realidad falsa, se pone el yelmo de la salvación y saca la espada que es la palabra de Dios y combate todo lo que está frente a él con ojos muy abiertos, va a poder vencer al mundo. Va a mirar una realidad que es la realidad que tiene que enfrentar cuando atraviesa esa puerta, cuando sale al mundo. Es difícil, yo sé que es difícil, es complicado, pero cuando nosotros estamos tomando un poco del tiempo que Dios nos da para estar aquí, es porque hay disposición. La semana tiene 168 horas. Si eso es 24 multiplicado por 7, eso por 1, 8, otro por 168. Y estamos aquí a veces por un par de horas y decimos, y miramos el reloj. Por un par de horas. Esto es para los que no han llegado tarde. Pero tenemos que ser realistas. El Señor quiere, porque es un Dios celoso de nosotros, exige todo nuestro tiempo. Y cuando nosotros agradamos a Dios dándole lo que a Él le corresponde, el Señor nos bendice. El Señor nos escucha. No tenemos que gritarle, solamente tenemos que susurrarle, porque Él quiere escuchar. Él quiere escucharnos. Tenemos que susurrarle nuestras necesidades. Y Él nos atiende. Yo quiero que ustedes hagan una oración conmigo, que le voy a pedir a nuestra secretaria que nos la ponga en la pantalla. Sí, porque estamos en una sociedad de pantalla. Vamos a pedirle que nos ponga una oración aquí al frente que le mandé. Y yo quiero que usted la haga conmigo. La pone. Padre Celestial, reconozco que muchas veces me he desviado de tu camino y me doy cuenta de las debilidades que fácilmente me inclinan a desviarme. Por favor, ayúdame a caminar con sabiduría en medio del mundo que me invita al orgullo, a la falsedad, a la mentira, a la lujuria y a caer en las pasiones que batallan en mi carne. Por favor, quita de en medio de esta situación que hoy me agobia. Piensen en su situación que les está agobiando, en casa, en su familia, y pónganla en las manos del Señor. Por favor, quita de en medio de esta situación que hoy me agobia o ayúdame a sobrellevarla, porque me distrae de tu presencia. Y dame una visión más clara de lo que permanece para siempre y que pueda yo mantener mi mirada en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si usted recibió, dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios.